Cada uno es libre de su propia opinión, puede tener la opinión que se le antoje, pero cuando va a opinar acerca de ciencia, le sugiero leer lo que dicen los científicos, quienes tienen familias, hijos, padres. No somos robots, ¿ok? Ok, vamos a seguir con Maranata, que hizo un maratón. Maranata hizo un maratón con su amiga Marta. ¿Qué onda, Maranata? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, loco. Dime, ¿qué quería compartir? Bueno, ¿Usted cree en un Dios? sí, ¿En qué Dios cree? Dios creador y redentor. ¿Cree en Jesús como Dios? Sí, Ok, cristiano. sí, de alguna manera, Sí, no institucional, no lo digo pero para sí meterlo creyente. en las doctrinas cristianas, sino para poder decir, bueno, estamos hablando de un Dios en que incluye la Biblia, el Nuevo Testamento, Jesús como cumplidor de profecía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, Ok. correcto. Dígame, ¿qué evidencia tiene para su Dios? ¿Qué evidencia quieres? ¿De qué tipo sería evidencia para ti? Algo que sería verificable, replicable, algo así. Eh, ¿Tú solo crees en lo verificable, replicable? ¿Solo crees en lo que la ciencia te dice? Bueno, puede ser que yo crea en cosas, pero que no haya evidencia. ¿Qué hacemos cuando no creemos si no hay evidencia? ¿Verdad? No, Entonces, lo que yo diría es, lo que yo crea personalmente es irrelevante al tema. Si creemos, si decimos que hay algo, tiene que concordar con lo que podemos verificar, de algún modo. claro, pero tú estás pidiendo específicamente que sea verificable y replicable. En ese sentido, ¿qué, qué evidencia es la que sería verificable y replicable? O sea, si yo te hablo en términos filosóficos o en términos lógicos, no sería verificable, no sería reproducible, ¿no? No, yo creo, por ejemplo, que debe existir un universo en el cual Sonic the Hedgehog es verdad. Pero obviamente eso no es replicable. Pero sería cool. Así que decido creer eso. ¿Verdad? Entonces, estamos acá, estamos hablando de las cosas que nos van a afectar. No me afecta si existe un mundo paralelo donde está Sonic viajando con Tails, ¿viste? Sería buenísimo, pero hasta ahí nomás. Sí, bueno, pero para ti solamente lo existente, ¿eres materialista? ¿Solo lo material para ti es real? ¿Qué quiere decir con eso? Todo lo que podemos verificar es material en algún sentido. Sí. Todo lo que podemos verificar es material. ¿Mm? ¿Eso te comprometes con esa afirmación? Sure. Yo no sé. Ok, ok. ¿Cómo te lleva esto Entonces a dime, Dios? O sea, ¿Dios es no, inmaterial? es que el problema es que tus conclusiones no te están llevando a Dios. Ah, Entonces, si son incorrectas tus premisas, jamás lo vas a ver. O sea, si estás pidiendo una evidencia de un ser que es inmaterial, eh, atemporal, ¿verdad? Va a ser difícil que obtengas la evidencia de la manera que tú estás pidiendo. Entonces, el problema no es que yo no te pueda dar una evidencia, el problema es que tú estás partiendo de la base equivocada para pedirla. ok. Entonces dime, ¿cuál es la evidencia de Dios? No, lo que yo te voy a decir que existen cosas que son verdad y que no son materiales, como tú dices, porque tú estás afirmando que lo real o lo existente solo es material. ¿Me puede dar un ejemplo de tal cosa? Mm, las leyes naturales, Las leyes naturales no existen. las fuerzas de la naturaleza. Tampoco existen en sí. Oh, perdón. Entonces no existe la materia. No dije eso. Claro, porque la materia depende de las fuerzas. No, no depende de la fuerza. La Sí, fuerza y lógico. las leyes que usamos son descripciones del universo que vemos. No son prescripciones de cómo debe comportarse el universo. Pero podemos describirlas porque existen. No, describimos lo que existe. Y Por eso. cuando nuestro entendimiento crece, cuando nuestra tecnología crece, puede ser que esas leyes sean distintas. ¿Por qué? Porque nuestras descripciones van a ser mejores. Está bien. Pero eso es un cambio, no quiere decir que no existan. No, O esa sea, ley tú en me dices, sí no perdón, la existe, fuerza. entonces debe existir, viste, nosotros describimos una nueva ley.
Las fuerzas que dominan la materia no existen. Las fuerzas las podemos evidenciar en lo que podemos observar. ¿Pero existen o no existen? Si tú me vas a decir que si puedo poner una fuerza dentro de un frasco y mirar a ver, viste, acá tengo la fuerza Yo no te atrapada. estoy preguntando eso. Te estoy preguntando si son reales o no son reales. Las fuerzas por ejemplo, la fuerza de gravedad mutua, Fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética. es evidente la fuerza de gravedad, sí. Ok. Entonces, ¿pero es material? No, porque no es existente Ok. en sí. Ok. Ah, bueno. Entonces, para ti solo existe lo material. La Eh, fuerza, a pesar de que es evidente, no existe, no es real. sí, las Eso estás fuerzas, diciendo. señor, a ver que le explico un poco. Las fuerzas, como toda ley de toda ciencia, es nuestra manera de explicar la interacción o las interacciones dentro del sistema que podemos observar. Decir que existen en sí es ya ir a un nivel donde ni la ciencia te sigue. Perdón. Pero, a ver, tú estás afirmando que algo puede ser evidenciado, pero que no existe y que no es real. Eso es una contradicción lógica. No, señor. Lo que es evidente es que hay algo que describimos como la fuerza de gravedad mutua. Y que esa fuerza de gravedad mutua interactúa, describe cómo la interacción entre dos objetos o sistemas podemos usarla para predecir cosas que van a poder van a suceder en el futuro o que han sucedido en el pasado usando las reglas propuestas por esta ley. Pero en algún momento, si nuestro entendimiento cambia, la ley va a cambiar. Entonces, lo que decíamos que era verdad, no era verdad. Ahora tenemos esta nueva verdad. Porque la verdad que Entonces no estamos... existe nada, porque todo podría cambiar. no, señor. No ok, Claro, si vamos a ir al solipsismo, sí, el solipsismo es un problema para la ciencia, filosofía, para todo. Aparte de eso, lo que es evidente es lo que concuerda con lo que podemos verificar. Hasta ahí nomás. Y todo eso es material. pero es que bueno, ok, quédate con tu pensamiento, a pesar que es irracional en el sentido de que tú estás diciendo que algo es y no es, en el mismo sentido y a la vez. O sea, tú no puedes No. decir que hay, espérame, Es déjame terminar. evidente, pero no existente en sí. La Pero interacción es como algo evidente, evidente, ¿de dónde viene la palabra evidente? que se puede ¿Por qué tú evidenciar, dices que algo evidente? porque se puede evidenciar la interacción entre dos sistemas. Y la interacción entre Pero dos como algo sistemas, evidente no existe. Explícame eso. la interacción entre dos sistemas se puede evidenciar y se puede describir, y entonces a esa descripción le llamamos gravedad, por ejemplo, o fuerza electromagnética, por ejemplo. Pero no quiere decir que eso en sí existe. Solo que eso es lo que nos ayuda, las herramientas que usamos para describir el universo que se nos presente. Pero es que bajo ese concepto todo es un concepto. Sí, la Todo matemática sería es cambiante, totalmente todo invitado. podríamos... Sí, sí, la ¿Te das matemática es cuenta totalmente que inventado caes por nosotros. Sí, por eso? Entonces sí. estás cayendo, Cualquier matemático te dice eso. pero estás cayendo en una falacia argumental, porque si No, tú dices que todo obedece a eso, incluso la materia, porque tú te das una descripción a algo que supuestamente es y que mañana puede no ser, no, entonces no existe. yo no ¿Qué dije es lo eso. real entonces para ti? Yo dije que nosotros medimos el universo que se nos presenta y si esas medidas concuerdan en sí, entonces decimos estas fuerzas son evidentes. Y si las fuerzas son evidentes y nunca se violan dentro de lo que podemos evidenciar, le decimos ley a eso. Si es si es una proposición matemática. Pero la ley en sí no existe, no está en el universo, no lo vas a encontrar en el universo en ningún lado. Pero es que, Solo en amigo, derivaciones matemáticas si, o interpretaciones de lo que podemos observar. si tú llamas a eso inexistente, entonces nada podría existir. No, señor. Mira, la razón y causa de la materia como la conocemos son precisamente esas fuerzas que tú llamas inexistentes. Ok, ahora puedo entender por qué tú no crees en Dios, porque aunque veas evidencia de Dios, tú la vas a negar y vas a decir que eso no existe. No, señor. Ese es tu problema, ¿te das cuenta? No, señor. Y usted cree en un Dios, Claro, usted cree en un Dios porque eso es cristiano que irracional, inculca decir que cosas algo es evidente literalmente pero no existe. físicas,
pero no quiere hablar de eso, quiere hablar de conceptos cerca del solipsismo para irte del tema. Pero no tenemos ¿Cuál es el tema? solución al solipsismo. Toda la filosofía y toda la ciencia tiene el mismo problema, que nosotros ¿Cuál es el tema? manejamos a través de abstracciones. ¿Cuál es el tema? Proponme el tema. El tema Porque si es este no es qué el tema, ¿cuál evidencia, es? Señor, qué evidencia tiene para Dios. Por eso este es el tema. Lo que para ti es evidencia Ujú. es solo material. Y tú piensas que lo material es lo único existente y real. Nómbrame algo existente que no es material. Ya te lo dije, las fuerzas naturales. Eso es una descripción. No es, Para ti, pero no no es es algo en sí, existente en sí. ¿Dónde en el universo puedo ir y no es real. captar? ¿Dónde en el universo puedo ir y captar eso? Por eso, ¿en qué sentido captar? ¿Quieres tocarlo? Sí, ¿Quieres pues tocar a sí, lo Dios? Y ahí vas existente, a decir señor, que es real. vamos a empezar de vuelta. Creo que no tenemos definición. Lo que es existente, lo que existe es algo material, temporal y espacial. La fuerza de gravedad no existe bajo esa definición, porque es un concepto. Ok, tú estás poniendo una definición que hace que todo lo Es la inmaterial no definición de exista. ciencia. Por eso la ciencia te dice, las leyes y la matemática son descriptivas, no prescriptivas. Entonces vuelvo y repito, tú lo que buscas es una evidencia científica acerca de Dios, lo cual es imposible. Pero tú Nadie crees que puede Dios darte vino a una la evidencia tierra científica. y se manifestó en Jesús, hizo milagros y se fue, y se resucitó y se fue. Eso todo es Sí, literalmente evidente, supuestamente. Pero no me estás sí. hablando de nada de eso, porque tenés miedo de decir, nada de eso lo puedo comprobar. Vamos a hablar del límite de lo que No, es sabe que la para ciencia mí, y la filosofía. yo no soy el que tiene duda al respecto, eres tú el que tiene duda al respecto. Pero tú estás tratando de resolver una duda eliminando la Razón. herramienta más poderosa que tenemos para poder tener una verdad, ¿Cuál es la herramienta que es más la razón poderosa? y la lógica. La razón y la lógica no existen en sí. Es una Bueno, descripción ahora del te vas por universo ahí. que... Señor, ¿has Pero tomado es una una clase de... herramienta. Señor, ¿has tomado una clase de filosofía? Entonces nada existe. Mira, no existen las leyes, no existe la matemática, no No, existe la lógica, nada de eso no existe la existe. razón. Exacto. No, todo eso son Bueno, perfecto. descripciones del Tú universo que pones se en nos esa presenta. categoría a Dios, ergo no existe. Correcto. Te entiendo por qué tú dices que Dios no existe entonces. Sí, esa era Porque la si no lo puedes profecía tocar, que puse al ¿ah? principio, que me vas a decir que todo esto es inexistente, pero existe. Bueno, por eso tú estás defendiéndote, porque sabes que si te llevo por ese camino, No, vas a tener no que es que me tenés reconocer que la llevar. existencia de Dios. Ya estoy parado en el fin del camino. Y acá está el fin del camino. Era la profecía que yo cumplí. Que usted cumplió Bueno, en mí. pero entonces, la pregunta es si lo que tú estás postulando es verdadero o no. Esa es la pregunta. No, Yo, no, la te pregunta, digo yo no postulo sinceramente, nada, señor. Yo me estoy sentado acá sí, y le pido a usted cuál es su Dios. Y usted me dijo, es una versión del Dios cristiano. No me quiero mucho encajar en eso. Ok, ¿qué evidencia tiene para su Dios? Y ahora me está hablando de que las leyes matemáticas existen en sí. Eso no es coherente eso. bueno, ¿quieres que hablemos teológicamente? Si quiere. Porque recién estabas poniendo un argumento que también es falaz, que porque existe hambre, porque existen niños muriéndose en África, entonces Dios no existe. Yo no dije eso. Sí, No, esa es tu en conclusión. ningún momento dije eso. No. Eso le dijiste al caballero delante. No. Un Dios todo bueno que pone propósito a cada cosa no puede existir, porque eso es una contradicción existente. No, no hay contradicción en eso. Ok, El problema es que un Dios todo ahí bueno estamos, puede bro. poner un propósito que es malo. Perdón, de nuevo, no te escuché. Un Dios todo bueno puede ponerle a un niño un propósito, imponerle a un niño un propósito que es malo, evidentemente malo. No, Ok, no. entonces, y el morir de hambre es evidentemente malo, ¿verdad? Sí. Entonces un Dios que es todo bueno, que impone un propósito evidentemente malo, es una contradicción. Es que partes de una falsa premisa, porque No no es dije Dios el que ninguna hizo eso. premisa. Sí, al decir que Dios lo puso, estás haciendo una petición de principio. Eso, tú estás diciendo que Dios hizo eso, causó eso. Ese es tu error. Ah, Entonces, parte de premisa equivocada va a no, llegar a señor. conclusiones El falsas. Señor que estaba antes dijo que Dios
pone todos los propósitos. Los propósitos existen puestos por Dios. Por eso seguí por esa No, rama, no, 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 no. porque Él Él dijo dijo que eso. todo tiene un propósito. No, Él dijo que el propósito existe en sí. Y Él me lo O- confirmó ok, varias veces. pero que todo tenga un propósito no es lo mismo que todos los propósitos los ponga Dios. Él El, dijo el que sí. propósito de... Él dijo que sí. Bueno, ok, que Él se comprometa con esa aseveración. Entonces, por eso Yo no, argumenté yo por no, ese yo lado. no, ¿Ves yo que no no prestas argumento así. atención? Estamos hablando de lo que hablé con él. Eso es lo que hablé con él. De acuerdo a lo que él dijo. Usted no ha dicho Bueno, eso, eso. así que no le sigo la trama a usted con eso, ¿verdad? Es que esa trama no se sostiene, ni aunque yo diga lo contrario. Porque Dios no pone ese propósito en la gente. De No vuelta, es eso causa no es de lo que él Dios. dijo, así que es irrelevante a lo ¿Ok? que hablé con ese señor. Entonces tú estás de acuerdo que esa causa, si no la pone Dios, no tiene nada que ver con tu Exacto, sí, afirmación. sí, sí. ¿Ok? Aparte, Dios puede ser existente y no todo bueno, y no hay ningún problema ahí. O Dios puede ser No, es que existente ahí y no habría que... poner propósito, y no hay ningún problema ahí. Sí, Hay también, otro problema. correcto. Pero el punto es que el punto ahí vamos, ahí ya entramos en un tema moral, porque si tú estableces lo que es malo, tendríamos que analizar por qué tú dices que tal o cual cosa es mala. Porque Y, hay que, y, me de- y parece luego hay mal. que ver si tal o... Claro, pero eso es una percepción, Sí, ¿ok? toda moralidad es subjetiva. No, excepto la divina. No, todo es subjetivo. Sí, sí. Sí, mira, toda moral que venga del hombre, evidentemente es subjetiva, depende del sujeto. Por eso la única moral objetiva es la que puede venir de un ser creador. Y Esa es la diferencia. depende de la moralidad de Dios, depende de Dios, ¿verdad? Es que su moralidad y él es la misma cosa, o sea, es su Depende de voluntad para Dios, su ¿verdad? creación. No, el cumplimiento de ella no, porque hay La libertad. moralidad de Dios, ¿viene de Dios o viene de más allá de Dios? Y Dios la tiene que seguir. ¿Cuál de las dos? Viene de él, Ok, entonces depende de Dios, es subjetiva a Dios, ¿verdad? A la pero mente de depende Dios. es que no tiene dependencia en el sentido del cumplimiento, porque No, esa es la nada que ver el voluntad de él. cumplimiento, nada que ver. Lo Ya, que y es, cuando no, dices señor, depende, perdón, ¿a qué te señor, refieres? pausa. Cumplimiento, porque No, esa es la nada que ver el voluntad de él. cumplimiento, nada que ver. Lo Ya, que y es, cuando no, dices señor, depende, perdón, ¿a qué te señor, refieres? pausa. El cumplimiento, nada que ver. Lo Ya, que y es, cuando no, dices señor, depende, perdón, ¿a qué te señor, refieres? pausa. El cumplimiento de lo que propone Dios. Oh, volví, ok. La moralidad de Dios es sujeta a la mente de Dios. Sigue siendo subjetiva, solo que tenés comando divino. Lo que dice Dios es moral, porque Dios lo dijo. Si trata a Dios como un sujeto, claro, es subjetiva. ¿Sabes cuál es la diferencia, Luke? Es que la moral que proviene del que creó, en este caso, es el conocedor de todos los aspectos acerca de su creación. Por lo tanto, su fin o su base está en base a conocimiento, está fundamentada en todo el conocimiento. La que tiene el hombre es subjetiva y cambiante, por lo tanto no puede ser una verdad, no puede ser Entonces, lo que... Mm. perdón, siga. No, eso, sí, dale. Entonces, la moralidad de Dios es a través de todo conocimiento que tiene Dios. Por eso es bueno tener esclavos. No, no es bueno tener esclavos. ¿Cómo que no? La Biblia dice que sí. No, lo que hace la Biblia es normar culturalmente lo que ya existía. Claro, Dios se tiene que doblar a la cultura, porque la cultura es De mayor hecho, que Dios. no, de hecho, Ah, acuérdate que Dios quería reinar sobre su pueblo y este pueblo le pide rey. ¿Qué hizo Dios? ¿Los abandona? No, le dice, ok, si quieren eso, tendrán tal y tal y tal consecuencia. Yo estaré acá, pero ustedes tendrán estas consecuencias. Entonces, ahí está el punto. Hay detalles que hay que considerar para no llegar a conclusiones que son equivocadas. claro. Como por Dios en el ejemplo, caso de que la, tener de la esclavos legil... puede tener excusa. Eso sería Bueno, equivocado. ¿tú sabes la causa por qué llegaban a hacerse esclavos? La principal, Hay un montón de causas. No me digas pero que... la principal, No hay una ¿cuál dirías principal. Hay tú? un montón de causas en la Biblia. La principal eran las deudas. No, señor. La gente, Esa la es la gente, servitud a través de 7 años y es solo para los hebreos. Pero eso no es lo mismo que los esclavos que puedes tener de tus naciones vecinas. O cuando vas a dominar otro pueblo, ¿qué hacer con las niñas, las mujeres, los bebés, los nenes, los varones? ¿Cuáles tomar claro, esclavos? ¿Cuáles tomar como mujeres esclavos y tener todas las relaciones que se te eso, antoje? Todo eso.
Eso está en reglas de los reinados de hombre, que fue lo que quiso hacer Israel en su momento. Claro, Dios se tuvo que doblar a lo que querían los hombres. Sí, de alguna manera tuvo que Okay. seguirlos de una forma distinta a la que él pensaba. Por eso te digo, cuando hablas de propósito, voluntad, no todo lo que está ocurriendo está en el propósito, voluntad de Dios. Y ahí se entiende por qué estamos tan mal. Y eso cuadra perfecto, es lógico, es racional, se Ujú. entiende. Entonces, ¿usted cree que una persona que es raptada sexualmente, una mujer, debe tener la libertad de el quien le abusó? Pues no sé a qué va esa pregunta, la verdad que es un tema complicado. No es complicado, es muy fácil. ¿Usted cree que cuando una mujer es abusada sexualmente, tiene el derecho a decidir si se queda con ese hombre o no? Sí, claro. Ok. Dios Yo no ya cree sé a dónde eso. vas. Sí, Dios no Yo cree ya sé a eso. dónde vas porque Dios mira, literalmente no cree eso. sí, no, es que ahí te equivocas también. ¿Sabes por qué? Porque esa era una relación consentida. No habla de abuso. Eran cuando dos personas antes del matrimonio se juntaban. Es ese contexto. Mira, tú dices que eres agnóstico, pero tienes argumentos ateos. Yo creo que eres un No, ateo que está encubierto. no importa lo que tú Porque crees. todos tus argumentos, los textos que citas, son todos Sí, sí, argumentos sí, sí. ateos. Vamos a Y leerlo. no te desgastes porque ya me los conozco. Si un De hombre verdad. hallare en el campo a una joven desposada y forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas la joven no le hará nada, no hay nada de culpa en la muerte. ¿Y Pues cuál es malo como eso? cuando, ¿puedo seguir? Pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en ese caso. Pero él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. O sea, si ella grita, no hay ningún problema, ella no muere. Cuando algún hombre hallare a una mujer joven virgen que no fuera desposada y la tomare y se acostare con ella y fueran descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer, por cuanto la humilló. No la podrá de pedir en todos sus días. Ay, perdón, no se vio. Perdón. Ahí está. O sea, si encontrás a una mujer joven, virgen, soltera, ¿viste? Y abusás de ella, te tenés que casar con ella. Lo que quiere la mujer, lo chupa un huevo a Dios en este caso. ¿Quieres hablar de Biblia, bro? Tú dices ¿Te que, interesa te tú interesa la dices teología que, realmente? perdón, tú dices que la moralidad viene de Dios, de un conocimiento infinito. Explícame porque mi conocimiento es muy limitado. Bueno, primero tienes que saber que existen dos leyes en la Biblia. No, hay Una muchas leyes. eterna y otra temporal, ¿no? Pero básicamente, No, una es Jesús objeto... dijo, no señor, estabas inventando cosas. Jesús dijo seguir toda esta ley, Pero hasta el fin del tú- mundo, hasta que pase el cielo y la tierra. En ¿cuál Mateo ley? 5, la ley ¿Y qué mosaica, mandamiento estaba hablando ahí? y los edictos a los No, profetas. estaba hablando de los 10 mandamientos. No, cítame dónde dice los 10 mandamientos. A ver, espero. No, pero si tú te lo sabes, sabrías que está hablando de no Señor, matar, usted no dijo robar. algo, ahora tiene que comprobarlo. ¿A dónde dice los 10 mandamientos? Lee Mateo y date cuenta que está hablando de los 10 ¿En mandamientos. dónde dice eso? Léelo. ¿En dónde? Dale, yo los voy a buscar. Sí, please. Vas a pasar la vida entera buscando donde Dios cita los 10 mandamientos. Jesús cita los 10 mandamientos. Te ayudo. Por Mateo eso te cinco confunde, amigo, diecisiete. porque Yo no sé que no sabes. sabes, pero Mateo 5:17. Acá está. No pienses que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿En qué versión está esto? No, en la Reina Valera, malísimo. Vamos a la nueva versión porque es un laburo para mí entender esto en la Reina Valera. Acá está. Es lo mismo, ¿eh? No piensen que te estoy confundiendo acá con versiones. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. ¿A dónde dijo los 10 mandamientos? Perdón, no lo vi. Bueno, es que la ley eterna son los 10 mandamientos. No, La señor. ley No, temporal. no. Cuando le da la ley en Levítico, en Pero ¿me dejas terminar? Deuteronomio, les dice ¿Me dejas que esta terminar, ley bro? se va a practicar de ¿O aquí hasta el fin del mundo. pero Justamente déjame explicarte. acá dice
Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni un tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Existe el cielo y Bueno, la tierra. explícame cómo se cumplen las leyes del templo hoy día. No se cumplen, nadie las cumple. Ese es el problema. Entonces, ¿eran eternas o temporales? No, Dios quiere que las hagamos por siempre. Esto es Jesús. Pero Él ¿cómo quiere va a que ser las por hagamos siempre? Si no hay templo, no hay sacerdote, explícame. Exacto. Bueno, hay templo y sacerdote. Los judíos tienen ¿Dónde hay eso. templo? ¿Dónde hay templo? Los Perdón. judíos tienen eso, sí. Tienen su No, templo, el tienen su templo no existe sacerdote. desde el año 70. No, señor, el templo en Jerusalén no Amigo, existe. por favor, Señor, no sé no por pases qué hablas sobre vergüenza. mí. El templo, El templo en Jerusalén fue destruido en el año 70. Existen templos judíos, sojo te haces, por todo el mundo. Come on, no seamos ignorantes a propósito. Existen sacerdotes en todo el mundo. Eso es existe. obvio. Pero amigo, hay leyes que dependían del sacerdocio. Dime que se están haciendo sacrificios ahora. No, Hay una nada de serie de eso- leyes nada de eso se sacerdotales, practica en amigo, esas sí. no están ocurriendo. Ignoran la realidad. Dime Sí. cómo no ocurren si son eternas. Señor, Jesús quiso que esto pase hasta el fin del mundo, hasta que pase el cielo y la tierra. Para ¿Y Jesús, entonces? la ley ¿De qué ley estaba dictada. refiriéndose? Señor, no sé por qué habla cuando estoy hablando yo. No sé. Tú también. Este es Tú mi me live. interrumpes. Sí, te puedo interrumpir. Ok, Este es el mío. entonces no me subas. Mira, vamos a ponerlo mío. El tipo está llorando, le va a bajar el volumen. Bueno, esto es lo que dice Jesús, que hay que seguir la ley y los profetas. Ojo, la ley acá es la ley mosaica y los profetas son los edictos dados a los profetas. Hasta el fin del mundo, hasta que pase el cielo y la tierra. En ningún lado vas a encontrar que Jesús dice, sigan los 10 mandamientos y no sigan nada más. En ningún lado. Mintió, Señor. ¿Puede admitir que mintió cuando dijo que esto se refiere a los 10 mandamientos? ¿Podemos admitir eso? A ver. Estás mintiendo tú porque no dice ley mosaica. ¿Sabe por qué está en mayúscula la ley ahí, Señor? No puede ser así. Come on. ¿Por qué está en mayúscula? ¿A qué se Pero refiere? dice ley mosaica. ¿A qué se refiere la ley ahí, en mayúscula? Ya, ok, te la concedo, es la ley mosaica. Explícame thank ahora cómo la ley sacerdotal ya no está vigente. Señor, vamos a hablar de vuelta. ¿En dónde en la Biblia hay una distinción entre la ley moral, ley mosaica, ley moral, ley Eso te lo sacerdotal puedo decir. y la Dame ley 5 cultural? minutos y te lo digo. Sí, ¿Estás dale. dispuesto a escuchar? Sí, dale. Vale, ok, hay diferencias que son evidentes en toda la Biblia. Primero, los 10 mandamientos es la única porción de la Biblia que lo escribe Dios. ¿Dónde? ¿Ok? No, señor. Diferencia fundamental. Perdón. ¿Dónde en la Biblia hace una distinción entre la ley sacerdotal y la ley moral y la ley cultural? Cítame Estoy dónde. tratando de explicar, No me amigo, pero ¿por qué explique, no me dejas cíteme, terminar? no me explique, no me interesa la prédica, ya me la sé. ¿Dónde está eso? Cítamelo en la Biblia. Ok, te busco el texto. Tú sabes que los 10 mandamientos lo escribió con la mano, ¿verdad? Sí, con el dedo, supuestamente. Y en Daniel también escribe con un dedo. Es raro decir que Dios tiene un dedo. Éxodo 25, ¿Qué dice? 16. ¿Lo va a abrir o lo leo yo? Sí, lo puedo abrir. 25:16 dijo, ¿sí? Sí, el 22, creo. Acá está. Entonces, pon dentro del arca las tablas del pacto que voy a entregarte. Hazle al arca una tapa de oro puro. Deduzco esto de cómo hacer el arca y para los extremos del arca y qué sé yo. Los querubines deben tener las alas extendidas. Coloca la tapa encima del arca y ponla dentro de las tablas del pacto que voy a entregarles. Yo me reuniré allí contigo en medio de los 2 querubines que están sobre el arca. Están las tablas del pacto. Desde el parte superior del arca te daré las instrucciones que habrá comunicarle a los israelitas. Perdón, mal entendí porque no veo donde acá dice acá están las leyes estas y acá están las otras leyes otras. Sí, bueno, ahí hay dos cosas importantes en lo que leíste, no sé si te diste cuenta. Primero, son los 10 mandamientos y van dentro del arca y van sobre la tapa del propiciatorio. No me Eso puedes tiene un citar. significado. Ok, pero perdón, ya me sé la prédica. Te voy a ayudar en esto. No existe en la Biblia el concepto de distinción entre leyes sacerdotales, leyes culturales y leyes morales. Eso es un invento post-bíblico cristiano.
No, Sí. sí, hay muchas diferencias que son evidentes, te estoy ¿Dónde está? mostrando No, una. no me importan las Dios mandó a diferencias evidentes guardar. que quieres ver. Yo le pedí algo muy Te los puedo explicar, específico. amigo. No Es me que no deja necesito la hablar. prédica, ese es el problema. No puedes No es parar de prédica, te predicar. estoy explicando para que tú entiendas. Mira, te voy a explicar para que tú entiendas. En ningún lado en la Biblia existe una distinción. Usted está inyectando un concepto post-bíblico a ¿Cómo eso. posbíblicos? Sí, ¿A qué te refieres sí, posbíblicos? más después de que se formó la Biblia que usamos los cristianos hoy día, Pero todo es posbíblico, ahí, hermano, no si la Biblia señor, se escribió no, hace no sé mucho. por qué quiere seguir hablando el tipo. No dice nada coherente. Lo que se usaba en el Torah era toda la ley, 600 y pico leyes. No había distinción entre lo que es cultural, moral, nada, nada, nada. El Talmud reafirma eso. Ningún lado. Después vienen los Nuevos Testamentos y los Evangelios. Y en los Evangelios que estaban dando vuelta por todos lados, en ningún lado tampoco afirma una distinción entre las diferentes clases de ley. Eso es algo que se inventa luego de que la iglesia forma la Biblia que conocemos hoy. Por eso le decimos un concepto post-bíblico. No, Dice que no, no. amigo, te Cítame digo, dónde, please. Dale. pero tienes que dejarme terminar. Es un argumento que te estoy tratando de componer para que lo No entiendas. necesito un argumento, necesito que me cites en la Te Biblia, en acabo de qué citar un versículo, texto donde No, Dios Señor, yo no manda a guardar entiendo qué las tablas piensa, dentro del... yo no entiendo qué ¿Sabes lo que piensa que ha significa el arca hecho, de la no propiciación? sé por qué sigue llorando el tipo. No sé por qué piensa que citándome las instrucciones de qué poner dentro del arca y cómo formar el arca, implica una distinción entre lo moral, lo cultural y lo sacerdotal. En ningún lado se mencionó ninguna de esas tres cosas. Entonces, cuando tú me dices, no, es que acá, porque acá las pone, es un invento tuyo, no está en la Biblia. Por favor, volvamos al tema, ¿sí? Esto no te está ayudando, te estás quedando cada vez peor. Ahora, ¿qué evidencia tiene para su Dios? Ahora salta a otro tema. Es el tema del Ya me principio. llevas por 3 temas, viejo. Y en No sé, ninguno me dejas terminar. yo te hago la pregunta y tú te vas por la rama. ¿Qué evidencia tiene para su Dios? No, pero si yo te quiero terminar el tema, te lo quiero explicar. Y no me permite. Y me tiras falacias de hombres de paja. Me hace Sí. abdomen. Pero, Usted no brother, entiende lo que es el hombre de paja, pero ok. claro, estás diciendo cosas que yo no he dicho. A ver, amigo, discúlpame. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tiene que decir literalmente cada cosa para que sea una verdad? Sí. Porque tú me acabas de decir que donde explicaste Mateo 5:17, que es la ley mosaica, pero no lo dice. Sin embargo, tú dices que sí. Y me exiges a mí que tenga que decir los 10 mandamientos. Tienes que ordenar tu manera de razonar primero y de preguntar. Si estás preguntándome a mí eso, para ti es lo mismo entonces. Tendría que decir que hay exactamente una sola ley, que solo se habla siempre de una sola ley, y eso no es así. Se habla de distintas leyes y se entienden las distintas leyes, unas temporales, otras eternas. Eso está marcado en la Biblia. Cuando te habla de poner dentro de las tablas del pacto, es porque el pacto, la razón del pacto son los 10 mandamientos, no las leyes mosaicas. Las leyes mosaicas tienen aspectos temporales, sacerdotales, de salud, Yo no entiendo por qué vuelve al culturales. tema, no se puede controlar. Mira, señor, ¿cuál es la palabra en hebreo para ley? Dale, todos saben esta palabra, come on. Torah, Torah. ¿Cómo se llama la ley mosaica en hebreo? en hebreo. Sí. Si puedes ir a Deuteronomio Holy shish. 31, Torah. 24. Es Torah. No sé por qué está dando las vueltas olímpicas acá. Señor, nada de esto te va a llevar a evidenciar a Dios. Yo no sé por qué quiere seguir volviendo acá. No sé cómo llegamos acá, la verdad. Recuerdo. Porque tú empezaste a hablar de una ley mosaica acerca de la esclavitud. Sí, porque Por usted eso dijo llegamos a que esto. Dios contiene toda la verdad y tiene un entendimiento moral en totalidad. Entonces te dije, por eso es bueno tener esclavos. Y vos dijiste, no, porque las leyes hay distinción y qué sé yo. Y
Te fuiste. Claro que hay. Sí. Bueno, ahí está. Jesús dice en Mateo 5, 20, que el que dice, el que predica no seguir ni la más mínima ley, será considerado mínimo en el reino de los cielos. Ya ahí. Perdón. Ok. ¿Qué evidencia tiene para su Dios, Señor? No, vamos a lo mismo. Las evidencias que tú pides no te las va a poder traer nadie, porque estás pidiendo evidencia científica. Porque según tú, solo lo que existe es material. Bueno, lo Bueno. existente es material. Sí. No, te demostré que no. No Hay demostraste existente no nada de material. eso. Perdón, no sé qué cree que ha hecho, pero no demostró nada. ¿Puede demostrar algo ¿puede demostrar algo existente inmaterial? Uy, otra vez. Vamos a la fuerza. ¿La luz qué te parece a ti? La luz es ¿Qué es material. material? Es material, sí. ¿Sabe lo ¿Sí? que es un ¿Por fotón? qué es material? Es un fotón. ¿Sabe lo que es un fotón? Es materia. ¿Sabes lo que es un fotón? ¿Sí? Sí, ok. ¿Sí? Entonces la luz es material. Pero espérame, ¿a quién ha tocado un fotón? Literalmente tú estás tocando fotones hoy. Ahora, todo el tiempo, siempre. Ok. Y- Mira, bajo tu punto de vista, nada existe, ¿ah? Porque supuestamente la materia tampoco. Es cuando tú estás tocando algo, tócate las manos. ¿Qué estás tocando? Sí, sí. Bueno, no sé por qué sigue inyectando lo que yo propongo. Yo no propuse eso. Usted está proponiendo eso. Sí, y quiere volver al solipsismo como si tiene la respuesta el tipo. No entiendo. No, no entiende. Estamos claros. Absurdo, ya. Bueno, vamos a ir con el próximo. Gracias, Maranata, por el maratón que Bueno, dimos. Te aprecio. dale. Cuídese. Abrazo, chao. Chao.